Bienvenidos Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día martes 25 de mayo, a poco más de una semana del resultado de las elecciones que tuvimos el 15 y 16 de mayo pasado y que, según todos los analistas y seguramente también según nuestros invitados, fueron una verdadera sorpresa en lo que fue la convención constituyente, en su conformación, en sus votaciones, cómo se fue conformando en todo el país, y de eso vamos a hablar precisamente con nuestros invitados, que son los 3 convencionales constituyentes electos en nuestra región. Vamos a partir por Hugo Gutiérrez, ¿cierto? Que era candidato de la lista del Pacto Apruebo Dignidad, ¿cierto? Del grupo del Partido Comunista. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y gustoso de participar con los otros constituyentes de Tarapacá. Así es, y también está con nosotros Alejandra Flores Carlos, quien es candidata electa del Pacto Independientes de Tarapacá. ¿Qué tal, Alejandra? También estuvo con nosotros en un programa Masa Crítica. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos. Y también, ¿cierto?, el tercer constituyente electo, Álvaro Frecáceres, del Pacto Vamos por Chile en el cupo de Renovación Nacional. ¿Qué tal, Álvaro? Una vez más con nosotros, gracias. Gracias a ti, Reinaldo. Un abrazo gigante también para Hugo, para Alejandra, para Cristian y bueno, a todos los que nos están viendo también y a toda la región de Tarapacá. ¿Qué tal? Sí, vamos también, ¿cierto?, a saludar a nuestro analista, Cristian Zamorano. Está una vez más con nosotros, doctor en Ciencia Política, que nos acompaña en nuestro programa desde hace ya varias temporadas. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me permito felicitar a los invitados en todo caso por su elección y los envío, le tengo envidia de la situación en la cual está, porque no es menor ser constituyente de Tarapacá, igual es algo que yo hubiese soñado. Entonces, por eso le reitero mis felicitaciones. Sí. Oye, Cristian, bueno, partamos de inmediato. ¿Cuál dirías tú que es el principal aspecto que debiéramos abordar, digamos, en la primera pregunta que les vamos a hacer a nuestros constituyentes? ¿Qué piensan del resultado global? Esa es la primera pregunta que yo le haría. ¿Cuál fue la composición? Ya que participan en una asamblea, ¿qué estiman ellos más allá de la trayectoria personal, de la composición, de los resultados que entregaron las urnas en cuanto a la composición de esa misma asamblea en la cual van a participar, que va a escribir en la cual van a redactar la Constitución, y para eso se van a enfrentar a numerosos debates, a numerosas posturas? ¿Qué piensan de la composición de aquello y cómo ellos lo visualizan, cómo se va a poner en marcha y hacia dónde se va a dirigir? Eso es lo que yo le preguntaría. Ok, bueno, partamos de inmediato entonces con Hugo Gutiérrez. ¿Qué te parece cómo quedó conformada la asamblea, Hugo? ¿Fue una sorpresa para ti? Sí, claro, sin duda fue una sorpresa. Sí, yo creo que ningún analista, menos Pepe Out, pudieron haber previsto lo que venía por delante. Pero mira, ¿sabes qué? Quiero decirte que estoy contento con la composición que tiene Tarapacá, más allá de la diversidad de partidos políticos, ideología. Estoy contento que no haya salido el de la UDI, más allá de la broma. Encantado que haya salido Alejandra por los independientes, y encantado que no haya salido nadie de la desconcertación. También me alegra mucho. Pero mira, yo, más allá de mis alegrías, yo creo que hay un sentimiento de alegría popular, por cuanto creo que esta composición de la convención va a asegurar una nueva constitución política que espero que sea o dé cuenta de las reivindicaciones populares que se expresaron en el estallido social. Creo que había que tener una convención a la altura de lo que el pueblo quería, y creo que si la derecha quiere tener influencia, también tiene que entender que hay ciertas demandas, ciertas exigencias populares que se van a materializar en esa nueva constitución, y que también va a ir en beneficio incluso de las personas que piensan o adhieren a su filosofía o ideología. Yo creo que todos queremos la recuperabilidad de un Estado que nos asegure ciertos derechos económicos, sociales y culturales. Todos queremos tener tranquilidad de que si nos enfermamos vamos a ir a un hospital que nos va a atender bien, que nos va a recibir bien, que nos va a curar, que vamos a tener que ir a buenos colegios, a buenas universidades, que no hay que pagar en las universidades del Estado, que vamos a tener pensiones dignas, cosas que yo creo que a todos y a todas nos hace bien.
y creo que va a dignificar al país. Entonces creo que esa convención asegura eso. Más allá de que hay personas que pueden ser un poco ultraconservadoras, que no le hace bien tampoco al país. Yo creo que la codicia, el empresariado, yo creo que rompió el chancho, la falta de hacer política, una constitución que la política no la dejaba funcionar, que la limitaba a esos coronas especiales, a una serie de restricciones constitucionales. Yo creo que hay nuevos aires y eso me alegra. Yo creo que la convención lo que está haciendo es asegurar el día de mañana tener una constitución que el pueblo va a ratificar y eso me alegra. Alejandra, ¿qué te parece a ti, digamos, cómo quedó conformado, digamos, estos 155 convencionales? A nivel local, ya primero, me parece que era, efectivamente el tema de los independientes no se veía venir, ¿ya? Eso entre los análisis que se escuchaban, se pensaba que no. Sabíamos sí que la derecha, por tener una sola lista, iba a tener un cupo sí o sí, ¿ya? Nuestra preocupación era que no fueran 2 cupos. Y los resultados finales con esta irrupción de los independientes, que representamos el 46% de la votación regional, fue eso, una fuerte irrupción que no fue vista por las demás personas. Pero yo, sin ser analista, yo lo dije, el poder está en la gente. Si las personas van y votan por los candidatos, las y los candidatos que somos de organizaciones o movimientos sociales, existe posibilidad, digamos, de que podamos salir. Y eso se cumplió. Ya, eso se dio aquí, así que pido mi cupo de analista. Broma aparte, a nivel nacional se dio algo similar, ¿ya? Se dio algo similar y nosotros lo vemos como el castigo a los partidos que no cumplieron con la ciudadanía, que estuvieron en el poder por años en distintos gobiernos, haciendo caso omiso de las necesidades que tiene el pueblo. ¿Ya? Un poco lo que decía Hugo, las principales, la salud, la educación, en temas de pandemia, la alimentación, que es algo esencial para la vida, ¿no? Y sin embargo, eso no se vio y esto fue como un rechazo ya a los partidos tradicionales y un apoyo a los partidos más nuevos o aquellos que tenían y tienen vinculación más cercana con la gente. Si al final es el tema, digamos, que aquí veo que se dio, digamos. Y muy contenta con la composición de la convención de esos 155 constituyentes, con una variedad hermosa que representa a nuestro país, ya, porque no había que ser, como decían muchos por ahí, abogado con todos los títulos para poder estar ahí. No, lo que llegó es lo que somos como país. Y allí nos apoyaremos y ya estamos en algunos temas trabajando, por ejemplo, las mujeres feministas, ya estamos ahí avanzando, para ver cómo sacamos adelante las demandas que representamos en campaña y aquellas que emanen del trabajo territorial. Ok, ¿cuál es la visión que tienes tú, Álvaro? Bueno, primero que todo, Reinaldo, permíteme a lo mejor unos segundos para felicitar a todos los que participaron en la campaña electoral, a la constituyente, ¿no? Porque cada uno, y hubo sorpresas bastante importantes, el caso de Alejandra, el caso de los independientes que no fueron por lista, el caso de Lorena, el caso de Luis Ríos también, que sacaron también sus buenas votaciones, mucha gente que se atribuyó también en alto auspicio. Entonces, yo creo que en eso hay que felicitar a todos, y el mensaje que uno puede entregar es que de aquí en más tiene que seguir también en la misma línea. Uno gana o pierde en esta lógica, pero creo que si es que la ciudadanía le entregó alguna decisión de un voto, es porque están para eso, están para poder también servir en otras oportunidades. Vienen las parlamentarias, vienen también las de consejeros regionales, así que se abre también otra línea para poder seguir también el servicio público. Y en lo personal, Cristian y también Reinaldo, no estamos felices. ¿Qué querés que te diga, ¿no? A nivel nacional. Lo dije en una oportunidad, en una entrevista, nos pegaron un chachazazo, pero súper importante, y que creo que ahí incluso
un golpe al mentón de nuestro propio sector también, nuestra gente que es normal que votaba por nosotros en la región de Tarapacá, la clase media, esos emprendedores, el tema de la pandemia, el tema, bueno, en fin, de las consecuencias del estallido social, no pudimos llegar, no leímos bien la misma situación, la ayuda no llegó a ese grupo importante de la clase media, y fue lo que ocurrió también en la región de Tarapacá y a nivel también país, Reinaldo, pero sí, yo creo que la composición, a lo menos regionalmente, creo que el lenguaje ha sido súper importante cuando hablamos con Hugo, con Alejandra, que el diálogo, los acuerdos, la discusión, para poder llegar también a llegar a acuerdos va a ser fundamental. Yo veo la expectativa de la convención mirando siempre el vaso medio lleno, Reinaldo Cristian, siempre. Pero de repente se me quita rápidamente ¿cómo se llama? La mirada, cuando empiezo a escuchar a algún tipo de personas muy arrogantes y lo tengo anotado ahí, y mucha prepotencia, y ahí inmediatamente como se me espanta un poco los ánimos, pero yo espero, de verdad, en estas entrevistas que hemos tenido, la comunicación, los debates que hemos tenido con Hugo y Alejandro, ojalá que sea el espíritu de la propia convención. No tenemos los espacios, inclusive ni para veto, ni para cualquier otro tipo de opción. Yo creo que acá vamos a tener que llegar a acuerdos, porque todos tenemos que aportar nuestras ideas para poder construir el futuro que todos queremos, que es disminuir las brechas que el día de hoy hay en el país. Sí. Cristian, de alguna manera, digamos, la conformación de la Convención Constituyente tiene que ver, digamos, con el periodo de pandemia, con la crisis, con el mal manejo del gobierno, ¿o sientes tú que esto es algo mucho más largo, que incluso viene de antes del 18 de octubre? Hay un encono, ¿cierto? Una rabia acumulada de la población en nuestro país, de la ciudadanía, que en definitiva se vio reflejada, digamos, en la conformación de esta convención. Estás muteado. Sí, el mal desempeño del gobierno es indiscutible y uno no puede no considerar que sea un factor. No creo que sea el principal. Yo creo que hay que agradecer a Sebastián Piñera, porque gracias a Sebastián Piñera vamos a tener una convención constitucional. A lo menos por eso, o sea, hay que darle el crédito. Hablamos del vaso mitad lleno, mitad vacío, y en ese sentido, quizás si hubiese ganado Alejandro Guillé, esto se hubiese dilatado. Pero es iluso creer que el 18 de octubre, que no es un evento menor, y que muchos han estado en la negación de aquello, porque no olvidemos que estuvieron a 2 dedos de incendiar la moneda. En Antofagasta mismo, el lugar donde yo me encuentro, quemaron, mientras unos tocaban el bombo, la intendencia. Unos jóvenes, además, el promedio de edad era muy joven. Eso obligatoriamente significaba algo, y es la acumulación de una frustración, de una insatisfacción de numerosas décadas, en el cual involucra a toda la clase política que fue castigada en este último comienzo. Es por eso, por evidencia, por lógica, obligatoriamente acá hay una resultante de algo que es profundo, como hoy día estaba leyendo un análisis de lo que está pasando en Colombia, y dice que ven resurgir a flote una violencia que históricamente siempre estuvo ahí, pero esta condición hace que vuelva a salir a flote. En Chile, estos movimientos sociales es simplemente algo que también estaba acá, subterráneo, fuerte, potente, anclado, con otros factores, yo creo, porque acá hay el narcotráfico, todo eso que se escuchó mucho hablar desde el estallido, yo creo que también son factores nuevos en este país que habrá que tomar en consideración en el desempeño social que van a tener los gobiernos de aquí en adelante. Pero acá yo creo que la representación de la Convención Constitucional, yo creo que muchos se urgen, es verdad que hay gente con un discurso rupturista, es verdad que hay gente con un discurso casi surrealista, más que idealista, revanchista también, un sentimiento de revancha, pero también yo creo que hay gente moderada, hay gente que también se explica por qué están ahí. Yo creo que están en sintonía con el momento que está viviendo el pueblo. La última interviniente indicó que acá los independientes, inclusive hasta en Tarapacá, tuvieron voz, porque los independientes en algún modo son los que para muchos representan mejor a las personas. Yo creo que todo tiene una lógica, de verdad. Yo no estoy mucho y no soy objetivo en aquello, pero el discurso alarmista, a mí me parece absolutamente lógico lo que está sucediendo, y lo que me alegra es que es una recuperación por parte de la institucionalidad de nuestro país de un evento tan fuerte como el 18 de octubre. Y yo creo que eso, a pesar de todo, a pesar de lo que ha sucedido también en términos de violencia, es una buena noticia.
Ok, Hugo, de alguna manera, digamos, cierto, los partidos de la Concertación, bueno, ni qué decir la derecha, hicieron oídos sordos, digamos, a demandas que venían siendo sostenidas durante mucho tiempo, podríamos decir un par de décadas por lo menos. Y esto se fue haciendo cada día más fuerte, más persistente, y no había ninguna posibilidad, digamos, de darle curso a esta represa que se estaba llenando con insumo de solicitudes ciudadanas. Y hubo una opción quizá en el segundo gobierno de Bachelet, no sé si te parece, y tampoco, digamos, se le dio curso. Se hizo, digamos, un remedio de una convención constituyente hacia el final de ese periodo, que dejó a todos un poco con la bala pasada, digamos, porque la gente se reunió, ¿cierto?, en cabildo, entregó sus solicitudes, lo que quería para el país del futuro. Bueno, y todo eso se fue, ¿cierto?, un poco al tacho de la basura después con la elección de Sebastián Piñera. Hubo ceguera, sientes tú, digamos, en todos los sectores políticos que de alguna manera fueron poniéndole cortapisas a una situación que era evidente que tenía que ocurrir en algún minuto. No, mira, yo creo que la ex Concertación fue muy fiel a los acuerdos que dieron origen a la transición democrática. La transición democrática estaba basada justamente, y eso fue las conversas que algún día vamos a ver que se dio entre la dictadura y ciertas fuerzas democráticas que luchaban contra la dictadura, pero que después se fueron a conversar con la dictadura para promover el plebiscito y la salida y la transición democrática, y que básicamente consistió en mantener la constitución hecha en dictadura, mantener su modelo neoliberal, mantener la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, mantener la doctrina de seguridad nacional dentro de las Fuerzas Armadas, y por supuesto la exclusión del Partido Comunista, y fueron fieles, yo creo que ellos fueron fieles a mantener esos acuerdos que dieron origen a la transición, y esos acuerdos se desgastaron en el tiempo, y creo que no alcanzaron a darse cuenta que ya se habían desgastado, y cuando intentan reponerlo, porque se dan cuenta de que están quedando outsiders, hacen estos acuerdos con nosotros que dan origen al conglomerado Nueva Mayoría, donde se empiezan a abrir un poco los candados, que básicamente el sistema electoral binominal cae, empieza a cursar una conversación sobre nueva constitución política, pero la ceguera también de la derecha de querer seguir atrapando a estas fuerzas democráticas en los consensos neoliberales, y no se dio cuenta, no percibió que tenía que abrirse a la posibilidad de una nueva constitución política que tenía incluso un manejo distinto en los tiempos de la expresidenta Bachelet. Yo creo que la ceguera de la derecha, en no darle agüita a ese proceso, al final mira lo que pasó, y nosotros tuvimos la capacidad en ese gobierno al menos de terminar con los cercos del sistema electoral binominal, que empezó ya a airar la política, pero eso fue porque nosotros llegamos como después de haber estado fuera de todo proceso electoral, producto de que los consensos neoliberales imponían obligatoriamente que el Partido Comunista Chileno debía estar fuera de la transición democrática. Y si no es por la expresidenta Bachelet, que dice ya, bueno, entre nada, ya ahí le damos 3 cupos, y ahí nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar. Claro, si fue una mendicidad, pues, y eso hay que decirlo. Dijeron ya, puta, ustedes no quiero emplear ninguna palabra pero como siempre seguimos sacando un 5%, entonces decían, ya, bueno, ya, démosle algo para que entren a jugar acá. Y claro, para que se queden tranquilos. Y no saben que nosotros somos medianamente astutos, entonces, no solamente en sobrevivir, sino también en ir generando las condiciones para cambiar el país. Y bueno, yo creo que... No se quedaron tranquilos, Hugo. No, estos 3 pelados sirvieron de harto, y me siento contento. Me siento contento porque fui de esos 3, entonces logramos cambiar en gran medida cómo se hacía la política, humildemente lo digo yo, y bueno, empezamos a cursar, y bueno, el estallido social fue cuando ya no había vuelta que darle, porque el consenso neoliberal no aceptaba romperse, y vino el pueblo, arremetió y lo rompió en 3 tiempos, y ahora está con esto. Sí. Álvaro, de alguna manera, ¿cierto? La derecha también ha estado siempre tensionada por la gente que se quiere ir más a la derecha, digamos, ¿cierto? Que podríamos representarla ahora en el Partido Republicano, y aquellos que se quieren ir más al centro.
entendiendo también esta lógica, ¿cierto?, de demanda ciudadana sistemática y que era necesario abrir alguna válvula, digamos, a la olla de presión. ¿Tú sientes, digamos, que ahí también el sector cometió errores importantes, no solo ahora, digamos, sino que desde ya hace algunos años? Sin duda, Reinaldo, tampoco hay que ser ciego también en algunas cosas y discusiones que están a la vista, especialmente cuando hablamos de la mirada más regional, de la región de Tarapacá, de zonas rezagadas, zonas que estamos en el extremo norte. Y que por ahí en el tema de salud, vivienda, migración, seguridad, los abusos, creo que son marca el dolor que tiene nuestra gente en la región de Tarapacá. El tema de salud, no solamente tampoco el problema que tenemos en lo público, que solamente tenemos un solo hospital en comparación a la región de Atacama, que tiene 5 hospitales, sino el tema privado, donde está la gente de clase media, la gente que está en ISAPRE, que no encuentra especialistas, que más vale estar en el hospital que en la propia clínica, el déficit habitacional que existe el día de hoy, el hacinamiento exponencial que ha tenido la región de Tarapacá, el tema migratorio, la crisis migratoria que ha tenido exponencialmente en los últimos años también la región de Tarapacá. Entonces, en esa lógica, yo creo que nos hemos transformado en la región de Tarapacá, en que no hemos sabido leer, ni tampoco, creo yo, Reinaldo, hemos sido capaces de encauzar esta brecha y poder disminuirla. Uno de los temas fundamentales, y seguramente lo vamos a hablar un poco más adelante, porque creo que con Hugo y también con Alejandra sentimos el tema del exceso centralismo de personeros del Mapocho. Creo que al día de hoy da como para poder terminarlo y tomar nuestras propias determinaciones en la región de Tarapacá en lo fiscal. Sí, Alejandra, me imagino que también, digamos, esta irrupción, ¿cierto?, de los independientes tiene que ver con este análisis que estamos haciendo, y de hecho es sorprendente, digamos, la votación que sacaron algunas personas que incluso fueron solas, digamos, no fueron en lista. Lorena González Rodríguez, ¿cierto?, que fue la tercera mayoría, sacó 4.683 votos, una profesora del Liceo Politécnico, que no sé yo si hizo alguna campaña o salió en algún medio de comunicación, la verdad es que nunca lo supimos. De hecho, yo le preguntaba a muchos, digamos, de las personas que también participaron y postularon, digamos, y no la conocen, digamos, no sabemos quién es, queremos conocerla, digamos, queremos saber quién es. ¿Sientes tú que también se abre, digamos, una opción de conformar cierto movimiento o alguna suerte de de coordinación que apoye este proceso, que pueda llevar la voz de la ciudadanía, la voz de quienes, ¿cierto?, votaron por estas personas también, y hacer que esto sea más participativo, que sea un proceso que sea validado también por la gente? Estás muteada, por favor, Alejandra, desmutea. Disculpa. Ahí sí. Bueno, me quiero referir antes un poco a esta sensación, o sea, que yo formo parte, como no estoy metida en el ámbito de los partidos, de la militancia política, ¿ya? De alguna manera me represento, y yo también siento así, digamos, que confiamos en que los gobiernos, los diferentes gobiernos lo iban a hacer bien, ¿ya? Y fui parte de eso. Yo me identifico como una persona de izquierda, pero sin embargo yo fui a votar por Frey, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. Y uno tiene la esperanza de que se van a venir cambios, de que va a pasar algo, y los gobernantes, el sector político van a hacer cosas a favor de la gente, y eso es lo que permanentemente no vimos, ¿ya? Entonces, y eso provocó mucho desincentivo, desilusión. La gente no tenía ganas de ir a votar porque veía que uno u otros gobiernos, ya tanto de la concertación como de la derecha, era casi lo mismo, ¿ya? Habían grupos de poder y uno iba a votar y al final no pasaba nada. Y esa sensación la gente la vive. Yo creo que eso es lo que se tradujo en el apoyo a las personas que representábamos a diversas miradas, digamos, independientes. Sin embargo, también había mucha desinformación, ¿ya? Como esto fue hecho así a la rápida, ¿ya? Entonces no se sabía bien, digamos, qué significaba, por ejemplo,
que los independientes fuéramos en lista, ¿ya? Había personas que decían, porque a mí me tocó explicar a algunas personas que les habían dicho que todas las listas eran pactos de políticos, por lo tanto había que votar por personas independientes solas, ¿ya? Entonces, eso también así se nos vinculó, los que estábamos en lista, que éramos pactos de partido, y eso no era así, pero había que estar explicando a las personas, y en el corto tiempo que se dio todo esto, ¿no? Entonces, pienso que ahora es el momento, y yo he estado comunicándome con los candidatas, digamos, independientes, para poder reunirnos, porque todo este proceso yo no los conozco tampoco a todos, a muchos y muchas ya amigos los conozco, pero no a todos. Entonces la idea es precisamente ponernos de acuerdo y aunar todo aquello que representamos en campaña para definir de manera colectiva, de manera participativa, cómo nos vamos a presentar y qué vamos a hacer, digamos, aquí a nivel regional. Pero eso todavía estamos ahí en construcción. Ok, Alejandra. Bueno, se nos pasó volando el primer bloque del programa. Vamos a hacer un alto. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso. Vamos a conversar, por supuesto, de lo que viene y cuáles van a ser los mínimos comunes, como se dice ahora, ¿cierto? Que van a llevar nuestros representantes a la Convención Constituyente, que ya va a partir en poquito tiempo más, en julio, digamos, van a tener ya que reunirse. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes. Te necesitamos más que nunca. Lávate las manos 30 segundos cada 2 horas. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Somos Portavoz Noticias. Hacemos noticias desde las regiones y para todos los chilenos. Y ustedes pueden vernos cada día a las 10:30 de la noche, a las 0:30 horas, a las 5:30 de la madrugada y a las 10:30 de la mañana a través de Iquique Televisión. Los esperamos. Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con los 3 convencionales constituyentes electos por Tarapacá. Y, Cristian, la idea, ¿cierto?, es también avanzar un poco en el tema de qué es lo que se va a hacer en esta convención. Hemos escuchado todo tipo de propuestas. Tú lo señalabas, ¿cierto?, en una intervención anterior. La gente quiere muchas cosas, ¿cierto? Quiere tener derechos sociales, ¿cierto?, que estén garantizados, quiere una serie de cuestiones que de repente uno dice, bueno, dará los recursos del país, la institucionalidad que tenemos, digamos, para que estos anhelos se cumplan. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se ordena esto, esta cantidad enorme, ¿cierto?, de demandas y de posiciones que tienen cada uno de los distintos grupos y convencionales que fueron electos? Yo creo que es difícil de prever cómo se va a desarrollar en los hechos, ya que últimamente lo empírico sobrepasa todo pronóstico y toda visualización de lo que se puede pasar. Es decir, la cotidianidad nos sorprende cada vez. Bien que en el caso de Iquique yo creo que se podía prever un poco la configuración de los 3 convencionales. Me parece que hay una cierta lógica, pero en los hechos, en la práctica, es bastante difícil, pero sí uno no puede negar que el tema de la salud, de la pensión, de la educación, del acceso a la educación, de una igualdad a través de aquello, e incluso sectores como el centro derecha. Vean la campaña que hizo Cristian Monkeberg como convencional. El tipo estaba claramente siendo socialdemócrata, pero de verdad esta vez, que decir que se ha consagrado por la norma suprema, el texto constitucional. Yo creo que esos son los mínimos que se van a discutir, y yo creo que ahí van a haber acuerdos rápidos, porque con esa lista del pueblo que está ahí presente, con el Partido Comunista presente, con un sector de derecha que si no se deja aspirar por los extremos, va a tener que irse hacia el centro. Yo creo que rápidamente vas a llegar a los 2/3, porque incluso no vamos a estar lejos de ser unánime sobre ese tema. Yo creo que ya que ya no hay el miedo del tercio que podía bloquear todo,
yo creo que hay una voluntad, yo creo que hay un panorama que incita al diálogo, y eso yo creo que esos tres temas están zanjados. Lo que sí yo creo que también se va a atacar de frente es lo que concierne el centralismo, para por fin tomar a contrapié nuestra historia institucional, que no ha evolucionado mucho a pesar de esta elección de gobernador, y inclusive el marco más grande, que es un sistema presidencialista. Vamos a cambiar el sistema, y todo lleva a que vamos a tener un sistema semipresidencialista, y todo lleva a pensar que eso, inclusive el bicameral, que son 2 cámaras, también parece que, según una encuesta de la tercera, eso también cambiaría. ¿Qué quiero indicar acá? Que hay temas que van a ser fácilmente zanjados, y hay temas que van a realmente establecer un cambio brutal. Un cambio. Entonces, como hay un periodo de cambio, es difícil de prever lo que va a suceder en la praxis. Pero que esto es el inicio de algo que va a ser, si no brutal, absolutamente reformista, yo creo que sí. ¿Cómo se va a financiar? Vamos a llegar a la misma problemática de siempre en Chile hace 50 años. El cobre y los impuestos. Lo que siempre justifica el apoyo de algunos sectores económicos a otros sectores políticos. Pero yo creo que después de 50 años la problemática es la misma. En cuanto a financiamiento de todas esas medidas, ¿se nacionaliza o no se nacionaliza el cobre? ¿O qué se hace con los famosos usufructos que produce el cobre? Y yo creo que siempre el nervio de la guerra es el dinero, y el nervio de la discusión va a ser los impuestos. Yo creo que estamos siempre en lo mismo. Ojalá se zanje de mejor manera y consensuadamente en la Convención Constitucional. Sí, Hugo Gutiérrez, ¿cómo ves tú este tema? Porque efectivamente, ¿cierto? Y para avanzar un poco, el tema del centralismo, por ejemplo, y la descentralización es un tema relevante, se ha planteado bastante, pero ¿cómo se concreta eso en la práctica? Digamos, ¿cómo debiera ser nuestra región, ¿cierto? En un estado ya distinto al que hemos estado acostumbrados durante décadas, digamos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás muteado, Hugo? No, mira, yo lo veo un poquito más de extremo también, ¿eh? Yo creo que el Estado unitario hay que hacerle una crítica dura. El Estado unitario va a seguir centralizando, no puede evitarlo. Porque al ser un Estado unitario, todos los poderes se concentran en Santiago, y el problema está de que es el debate que yo me complica un poco, porque al final del día todo es distribución de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y creo que lo que viene por delante ya no es esa distribución de poderes. La distribución de poderes es ahora con las regiones y con la diversidad de pueblos que hay en el territorio. Es una forma distinta. Ahora ya no va a ser el poder, cuánto poder tiene el Congreso, cuánto poder tiene el Ejecutivo, sino cuánto poder tienen ahora las regiones. Y para eso que yo he extremado un poco la figura, diciendo acá lo que se requiere es avanzar hacia un Estado federal, que por lo demás ya existió en su tiempo una constitución federal, pero justamente por el centralismo que le hizo la guerra a Copiapó, a Concepción, que Chile ya veía cómo romper, pero la oligarquía que se concentró en Santiago rompió esa posibilidad, como todas las posibilidades. Es decir, mira, todo lo bueno en este país a lo largo de nuestra historia, todo pierde. Todo lo bueno termina siendo echado abajo por la oligarquía terrateniente y después industrial, que termina ganando. Entonces yo creo que aquí hay que pensar cómo nos extremamos, porque si no, el Estado unitario es esencialmente centralizador. Y eso es que hay que una vez por todas romper con eso, y los poderes tienen que venirse a regiones, en términos de que el presidente ya no va a tener tanto que dialogar con el poder legislativo, sino tiene que dialogar con las regiones. Y si tiene poderes de contrapeso en las regiones, ¿qué es lo que hace el presidente en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace el presidente en Argentina, en Brasil? Que los gobernadores tienen relevancia. No como acá, que no pesan nada, y dentro de un Estado unitario no pesan nada. Bueno, lo podrá decir mejor Álvaro, que sí. Pero no pesa nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos pesar? Dentro de un contexto de Estado unitario, yo creo que van a seguir pesando nada. Y las figuras van a seguir siendo figuras decorativas, aun cuando las elijamos. Porque lo importante ahora es que estamos eligiendo popularmente a los gobernadores, pero las facultades que le estamos dando son para que sigan siendo un decorado. Entonces, eso ya yo creo que estamos cansados de las mentiras. Y yo creo que en regiones nosotros necesitamos un gobierno regional. Incluso yo diría, si el día de mañana, y soñemos, ojalá podamos soñar todos juntos aquí, de que haya una asamblea unicameral, una asamblea legislativa única, esa asamblea tendría que haber
asambleas legislativas regionales. En todas las regiones. En todas las regiones, ya no más core, es decir, consejos regionales no, asambleas legislativas regionales, que tengan capacidad de legislar, porque nosotros tenemos problemas nuestros. Nosotros tenemos, es decir, el Estado unitario no nos va a permitir nunca legislar de acuerdo a nuestras propias necesidades. Un Estado federal sí nos va a permitir legislar, vamos a poder tener una asamblea legislativa regional, donde los consejeros regionales no sean estos que no tienen ningún poder tampoco, que están a la altura del gobernador. Entonces yo creo que hay que pensar, yo creo que hay que deconstruir el Estado, hay que pensar de cómo lo desarmamos y lo armamos de acuerdo a los intereses de la gente en los territorios, en la región y en relación a los pueblos, que hoy hay que reconocerlos en su integridad. Ok, Álvaro, tú fuiste gobernador, así que sabes bastante bien de lo que está hablando Lugo. Me pegó en el corazón Lugo ahí con la afirmación. ¿No? Bueno, es verdad, es verdad, pero la lógica del gobernador el día de hoy es netamente el tema de poder coordinar los servicios, el tema de la seguridad pública, en fin, pero yo me quedo, tengo la diferencia con Hugo, por supuesto que el Estado federal, yo sigo de la misma lógica del Estado unitario, pero descentralizado, pero en lo fiscal, porque hoy está lo administrativo, que hace rato que se comienza a seguir el gobierno regional, en lo político, hace rato que estamos escogiendo también consejeros regionales, el día de hoy está en segunda vuelta con el gobernador regional. Hugo tiene razón, va a ser bastante como, entre comillas, decorativo. Creo que si ya se les traspasó Cercotec, creo que está decretado en esa misma lógica, pero me falta el tema de lo fiscal. Por ahí hay un dicho, con platita baila el monito, y con plata se compran los huevos. Entonces, ¿qué pasa con la descentralización fiscal? Yo creo que ahí está el problema. Entonces no puede ser que el nivel central, la DIPRES, decida qué presupuesto debe tener Antofagasta, Arica, Parinacota, o tenga Iquique, o la región de Tarapacá. Ustedes saben que la región de Tarapacá, de hecho la tabla de posiciones, como tipo pelotero futbolístico, es la más mala de todas. Entonces uno dice, oye, somos tan miserables que merecemos ese tipo de cosas. Entonces yo me atrevo a decir, y por supuesto no todos los recursos que genera la región deben quedar en el territorio, ¿no? Porque en eso yo no me quedo, porque no soy demagogo, decir, sino parte de los recursos que genera. Incluso yo invita a que las utilidades de zona franca, que se generan, acá Reinaldo y Cristian, yo creo que su totalidad tiene que quedar en la región. Bueno, si hay que involucrar a Arica, Parinacota, la seguimos compartiendo con Arica, Parinacota, pero todas las utilidades, y no que sea a nivel central. Y yo creo que veo que la brecha al día de hoy, la gran preocupación está en eso, que no llegamos a poder terminar rutas de acceso a la provincia del Tabarugal. No tenemos una doble acceso de aquí hasta Arica o de aquí a Antofagasta. Y en fin, el tema también del acceso también a la telefonía de internet o como fibra óptica, la provincia del Tabarugal y también en el borde costero, pasa también por el tema de los recursos. Y me atrevo a decir algo más, que también yo se lo he escuchado también a Cristian, es el de qué manera nosotros regionalmente concedemos beneficios tributarios a empresas o empresarios que quieren invertir en la región. ¿Por qué tenemos que depender de Santiago o de bienes nacionales también para que vayan a proyectar qué terreno para algo, para uno, para poder concretar también una posible también, inversión internacional o también nacional? Así que yo creo que eso es. Yo voy con esa misma lucha a la convención, el de qué manera descentralizamos el país, pero en lo fiscal, Reinaldo y Cristian. Ok, Alejandra, ¿cómo ves tú este tema? Está muteada, Alejandra. Ahí sí. Sobre este tema, no sé si el federalismo sea lo mejor, ¿ya? Pero sí tengo la certeza, y yo creo que todos la tenemos, de que hay que descentralizar y hay que tomar medidas conforme a nuestra realidad, ¿ya? Y eso involucra, por supuesto, considerar nuestra realidad diversa. Por ejemplo,
a ver, el tema actual, ya que es una demanda, pero antiquísima, de los pueblos del interior, de poder contar con un hospital, con un centro de salud ahí en la provincia del Tamarugal, pero que no se puede porque las políticas de inversión y otras no lo permiten, ¿ya? Uh-huh. Pero si las medidas se toman aquí en la región, eso sí se podría hacer, ¿ya? Porque habría que considerar esa realidad, lo lejano que están de la ciudad, porque las personas mueren a veces allá cuando no alcanzas a llegar la atención de salud, porque eso es muy extenso, geográficamente nuestra región es muy dispersa y diversa, ¿ya? Entonces, esos temas se solucionan a nivel regional, con medidas, digamos, aquí. Pero si no tenemos esa potestad de decidir el qué hacer, entonces vamos a estar mal. Entonces, eso es lo que tengo clarísimo, y vamos a tener que conversar, obviamente, con Hugo, con Álvaro, respecto de qué vamos a proponer como región, ¿ya? Y qué quiere también, porque... Y qué quiere, no sé qué pasó, y qué quiere también, o cómo lo ven el resto de las personas. Yo transmito eso, que es lo que he recogido ya principalmente de las personas más afectadas en estos temas, de la provincia del Tamarugal. Ok. Cristian, tú hablaste de un tema, digamos, del sistema, ¿cierto?, político también, que requiere cambios, y está la demanda de la ciudadanía de mayor participación. ¿Cómo ves tú una figura que dé respuesta a estos anhelos de la ciudadanía de poder participar, de estar en el debate político, de tener incidencia? Y no solamente, ¿cierto?, que la llamen para las elecciones, que vaya a votar, en fin, y después se olviden, ¿cierto?, hasta la próxima elección, que aparecen los candidatos 6 meses antes, regalando flores, ¿cierto?, chapitas y una serie de cosas, tratando de conquistar el voto, y nadie nunca le preguntó nada a la gente durante 4 años o 6 años, el periodo que sea, y la gente está cansada de eso. ¿Cómo se articula una forma de participación distinta? ¿Cómo ves tú eso? Hay por 10 minutos de charla, pero partamos del postulado básico de constatación. Hay una crisis de la democracia representativa, estamos de acuerdo con aquello, sino porque pasó, por ende se está haciendo llamado una democracia participativa, y justamente la injerencia más grande de parte de la ciudadanía. Y con eso puede haber a través del plebiscito convocatorio, a través de decisión que deben sí o sí a nivel comunal. Por eso la descentralización es fundamental, que también debe involucrar sí o sí la ciudadanía. El asunto del plebiscito me parece una muy buena idea, porque la tasa de participación al plebiscito siempre es alta. Yo creo que eso se va a establecer a nivel macro como a nivel micro en la Constitución, porque se pide mucho. Pero para hacerme el abogado del diablo, por otro lado, yo diría que esa participación ciudadana tiene mucho de angelismo, y quizás no tanto en lo concreto, porque la tasa de participación en esta elección no fue gigante. Uh-huh. Si bien la ciudadanía se manifestó, si bien manifestó algo de peculiar, tampoco viste una ola ciudadana llegar. Pero también eso lo puedo contrabalanzar con otro aspecto, que también hay una manera de organizarse que también dominó estos comicios, que fue más allá de los partidos políticos. Tú viste que hay una ciudadanía que sí se movilizó. Y otro elemento que también yo analizaría es que el Partido Comunista siguió trabajando. Y si hay un partido tradicional, porque un partido tradicional, uno de los más antiguos del país, dio resultado, es porque trabajó silenciosamente, estratégicamente hablando, pero ahí hubo un trabajo claro de parte de un partido político para obtener lo que obtuvo. Entonces, yo creo que la ciudadanía, de algún modo, está en una dinámica de participar más, va a pedir más, pero por otra parte eso va de la mano sí o sí con la creación de un más grande sentido ciudadano. Que eso pueda quizás, esa capacidad de movilización de la ciudadanía, pueda quizás ser incentivada por descentralizar el poder, como lo dijo Hugo Gutiérrez. Yo creo que sí. Yo creo que cuando yo escucho hablar a Álvaro, Alejandra, que por Álvaro es un tipo de centro derecha, ellos piensan en el hecho de descentralizar por la dialéctica global-local, capacidades locales que deben hacerse valer en un mercado global. Básicamente, muchos de la centro-derecha piensan así. Cuando tú ves lo que dice Hugo Gutiérrez, que va a ser un federalismo, que ahí yo veo que hay una reconciliación entre Marx y Proudhon, porque esa noción de federalismo, de un poder más horizontal,
eso es más bien de otra vertiente que Marx, pero lo están retomando, van todas al mismo sentido de la descentralización. Y esa descentralización, de algún modo, si tú piensas en el fondo, que sean de los dos lados, va en el sentido de una participación ciudadana, tal como lo reivindica Alejandra, lo va a enganchar. Entonces, la política va hacia ahí, porque la política de la cúpula fracasó, y yo creo que fracasó por un tiempo. Entonces, se va a reestructurar hacia la ciudadanía. ¿De qué manera? Yo creo que habrán numerosas medidas, pero debe ir de la mano con más educación y con eficiencia por parte de la intervención, de lo que tenga un significado en lo concreto. Y eso va a depender de la capacidad política de los ciudadanos y de los partidos que sabrán ponerse en sintonía con este momento que estamos viviendo. Sí. ¿Cómo ves tú el tema, Hugo? ¿Cómo la gente siente que está participando, que la toman en cuenta? ¿Estás muteado? Mire, yo creo que, algo que ya habíamos anotado, yo creo que el consenso neoliberal se prolongó más allá de lo debido, y por eso que la gente decía todos son iguales, porque efectivamente dentro del consenso neoliberal todos eran iguales, y nadie quería romperlo, porque al final del día el neoliberalismo generaba riqueza, era eficiente y eficaz en la generación de esa riqueza. Lo que pasa es que no distribuía equitativamente y concentró el poder en pocas manos, de una manera excesiva. Eso no es solamente una contratación de Chile, sino que lo hizo en todas partes del mundo, y por eso que hay una vuelta antineoliberal a nivel mundial. Y algunos podrán sortearlo de mejor manera, otros tendrán que entender que tienen que ir a una sociedad de bienestar, a un keynesianismo, a una fórmula que permita que la economía se vuelque hacia el ciudadano, a políticas más fordianas, diría yo, pero mira, lo que sea es que en definitiva este consenso neoliberal se fue al tacho de la basura. Y ahora lo que la gente busca es que, particularmente con respecto a los partidos políticos, por eso mi sugerencia a los independientes que se pretenden a agrupar y organizarse como partidos políticos, claro, si siguen ese derrotero, al final del día le va a pasar lo mismo que eventualmente le pasó a todos, digamos. Porque al final del día la crítica es hacia los partidos políticos en una globalidad. Nosotros estábamos ajenos, pero los medios de comunicación se encargó de meternos a todos en el mismo pantano. Pero lo que la gente busca, y eso se ve mucho en el caso de Daniel Jadwe, porque yo creo que Daniel es una figura muy paradigmática, no solo porque ahora es candidato a presidente, a las primarias, sino porque en Recoleta implementó una política que a la gente le gustó. Es decir, le gustó no eso de que tuvieran todas las calles más limpias, no, sino que empoderar al ciudadano para que el ciudadano mismo se encargara de cuidar la plaza, de salir a barrer la plaza. Es decir, empoderar al ciudadano en las políticas públicas, no que el que solamente levantan un teléfono y dicen, oye, tú soy el encargado de aseo, oye, mira, tengo acá la mugre, ven a buscármela. No, porque eso es lo que hacen, ¿te cuenta? Porque al final del día es que tienen la costumbre de que el Estado, que el municipio es una especie de respuesta a todo, a todas las necesidades, pero no hay un ciudadano empoderado. Entonces lo que ha hecho la Municipalidad de Recoleta es decirle, mire, esta es su plaza, ustedes cuídenla, ¿qué necesitan? No me pidan que les traiga más carabineros ni cámara, no, sino que acá ustedes mismos se organizan, ustedes la cuidan, ustedes protegen el sector. Entonces va empoderando al ciudadano, y curiosamente eso le gustó al ciudadano. Entonces es que hay que rebobinar, y efectivamente nosotros como partidos políticos tenemos que tener con mayor claridad, y nosotros lo hemos tenido con claridad, que la centralidad es servir al pueblo. Si no tenemos otra centralidad, por supuesto, con nuestra mirada de hacer la política, con la perspectiva con que la hacemos, pero por supuesto una política de servicio a la gente. Y por eso que aquel que no se ponga a disposición de la gente, de servicio a la gente lo va a rechazar, más temprano o más tarde, pero lo va a terminar rechazando. Y nosotros efectivamente, ¿qué tratamos? De empatizar permanentemente con la gente, a fin de que la gente entienda que nosotros lo que queremos es que tengan buenos servicios. Yo creo que donde todos se perdieron, y nosotros lamentablemente, yo en esta región, lamentablemente digo yo, porque nunca tuve posibilidad de tener poder para ser eficiente, para demostrar que podíamos ser eficientes, de poderle darle más hospitales, darle más plazas, porque al final del día siempre fui excluido del poder, fui el pato feo pero claro, uno le hubiese gustado hacer más por la gente, pero lamentablemente la corrupción instalada en esta región le impidió a mi partido poder ser más
eficientes en administrar el poder, porque no hemos tenido la posibilidad de administrarlo, y cada vez que hemos querido, bueno, la gente hace otras opciones políticas, las lamentamos, pero en la democracia sí tiene que ser, así es, y el día de mañana ojalá que las cosas cambien, sean distintas, pero hay que estar al servicio de la gente. Esa es la única respuesta que uno tiene que dar. Álvaro, ¿cómo ves tú el tema? Me quedo con el relato de Cristian cuando habla de esta democracia representativa que el día de hoy existe, pero poco hacemos con la democracia representativa pero participativa. En un debate anterior también con Hugo yo hablaba del tema de los plebiscitos o de la participación ciudadana o las consultas ciudadanas que se generan, ¿no? Hugo hablaba sobre una consulta que se hizo por el tema del plebiscito, ¿no? Si se quería o no una convención constitucional. Sí, participó, pero la gente quiere involucrarse con temas locales, con temas regionales. Y como yo soy quiqueño igual que usted, y que hemos vivido, que hemos convivido sobre 30 años, yo me cuesta encontrar un momento de que una persona le hayan preguntado qué hacer con su presupuesto regional, qué hacer con su presupuesto local, donde definitivamente puedan participar, incluso también las juntas vecinales, los clubes deportivos, o por qué no, también los clubes de adultos mayores, sindicatos u otras. Y creo que es el gran déficit el día de hoy, Reinaldo. Y el día de hoy hay una sociedad muy pendiente, que está enmarcado de este sistema económico de libre emprendimiento. Mucho emprendedor, cientos de miles de emprendedores nacionales que quieren no estar en la lógica del estar dependiente detrás de un empleador, sino generar conciencia con la lógica del esfuerzo propio, de generar su propio negocio, que necesita también una ayuda mucho más allá y que no, de verdad, que se han coartado en esta propia construcción de la Constitución, de que sea inmiscuido o estar relacionado con los grandes poderes, ¿no? Que normalmente pecamos también de eso. Hay cientos de miles de emprendedores que hacen su trabajo, que necesitan la ayuda para tener su propia autonomía y su propia libertad, Reinaldo. Y creo que va a ser el foco hoy en la propia Constitución. Alejandra, ¿cómo ves tú el tema el anhelo de la participación ciudadana? ¿Estás muteada, Alejandra? En primer lugar, me encanta que estemos hablando de estos temas, ¿ya? Y lo veo así como la ciudadana. ¿Qué pasaba después de las elecciones anteriores, digamos? Eran los electos y después se iban allá al Congreso y después casi no los veíamos más, ¿ya? Y veíamos cómo legislaban algunos a favor del pueblo, la ciudadanía, y otros simplemente totalmente desconectados con la ciudadanía. Eso es lo que uno veía. Entonces ahora a mí me emociona, me alegra que todos estemos hablando de participación, ¿ya? Aunque sea bla bla por ahora, pero va a tener que ser con la fuerza del propio pueblo, con la fuerza de la ciudadanía. Esa participación va a tener que ser efectiva, porque hacia allá vamos, empoderándose, porque ahora la gente en el plebiscito ya se dio cuenta del poder del voto, y ahora con estas elecciones se dio cuenta que sí podemos cambiar esta constitución que tanto daño nos ha hecho, la constitución de Pinochet, la constitución del dictador. Por fin vamos a poder ir a cambiarla, y lo hacemos empoderados con la votación que recibimos a lo largo de todo el país, para que los movimientos, para que las organizaciones sociales tengan la batuta para decidir esto. Y bienvenidos todos los partidos que se involucran ya en la participación efectiva de la ciudadanía. Hacia allá vamos a ir. Entonces, feliz de que estemos construyendo desde ya, desde estas conversas, ese nuevo Chile al cual queremos llegar, donde todos y todas podamos aportar, donde no se deje al ciudadano ahí en la casa informándose por la tele o la radio de las medidas o de las medidas que adoptaron o cómo votaron a quienes ellos eligieron.
¿ya? Aquí va a haber mayor control, eso esperamos que en esta Constitución quede, digamos, escrita esa, validada, garantizada la participación ciudadana, puede ser de diversas formas, ¿ya? Pero hacia allá vamos, y yo estoy feliz, yo estoy feliz de poder aportar y que estemos hablando estos temas porque es lindo que la gente, se ha dicho acá de que falta educación y todo, porque no se le ha dado esos caminos a las personas para que puedan aprender, empoderarse de cómo funciona el tema político, y por eso hay un alejamiento de la política, pero política es lo que estamos haciendo todos los días, ¿ya? Sí. El problema es con ciertos partidos políticos, y ni siquiera con todos los partidos, con sectores, elite política, que usaron ese poder que le dio la gente para beneficio propio y se olvidaron de ese bien común. Ok, Alejandra. Cristian, nos quedan nada más un par de minutos a ver si alcanzamos también a que participen nuestros panelistas en un tema que conversamos el otro día y que es el miedo, digamos, el miedo, ¿cierto?, a lo nuevo, la incertidumbre. Este país, ¿cierto?, se va a demoler, se va a destruir, hay que salir arrancando, digamos, ¿cierto?, sacar los recursos, ponerlo en otro país, que es una tesis que siempre se arguye, digamos, cuando se producen o se tienen expectativas de cambios relevantes. ¿Cómo ves ese tema? Ahí uno no puede ser objetivo, hay una opinión, a la sensibilidad de cada uno. Yo no soy pesimista, para nada. Yo digo, bueno, es un hecho, estamos tomando una dirección que reaparezcan los fantasmas, la misma teoría de antes sobre el miedo. Yo digo que no, basta ya. Si acá no estamos en 70, 73 y siempre da lugar a crítica, pase lo que pase. Es como cuando uno habla de los impuestos, alzar los impuestos. Los empresarios a veces dicen, no hay que tocar el crecimiento, por ahora no hay que alzar los impuestos porque estamos en una situación mal. Cuando se hablan de, acá no hay educación, los nuevos convenciones, hay mucha gente que no tiene mucha educación, pero si uno ve, por ejemplo, la batalla de Chile del Patricio Guzmán, uno puede ver que ahí los trabajadores, los cuadros tenían retórica y tampoco convenía a la época que tengan ese nivel educacional gente del pueblo. Entonces nunca están conformes. Esto es un proceso histórico y no hubo quiebra institucional. Por ende, a mí me hace feliz conociendo la historia de Chile. Es eso. Entonces no hay pesimismo en mi visión de las cosas. Ok. ¿Cómo ves el cuento del lobo, digamos, que siempre aparece en estas circunstancias? Que estamos en un periodo histórico relevante, hay un proceso, un consenso, como te digo yo, un consenso neoliberal que dio lugar a un Estado neoliberal y a una institucionalidad neoliberal, a una cultura neoliberal que se rompe, que llega a su fin, o hay un cambio de era. Y eso sin duda trae miedo a los que en los tiempos pasados se llenaron de privilegios, se llenaron de dinero, se llenaron de los recursos, vivieron de a costa del Estado porque eran neoliberales, pero se hicieron ricos con las empresas del Estado, con los recursos naturales del Estado, sin pagar impuestos. Entonces era rico ser neoliberal, pero con las platas de todos los chilenos y chilenas. Y esos tiempos ya pasaron, y eso ellos tienen que darse cuenta que pasaron. Esta fue un poder económico egoísta, codicioso, que ellos rompieron el chanchito. Si al final del día su codicia de querer quedarse hasta con el último penique, que toda la ganancia era para ellos y para nadie más, y no querían compartir, al final ellos mismos, su codicia les rompió el saco. Y eso, y no quisieron nunca romper con la institucionalidad que ya estaba desbordada, cambiada, y había que alterarla. Pero antes de decir, yo creo que ellos tienen que adecuarse a los tiempos que vienen, que son tiempos que por supuesto ya fueron en Europa, fueron en Estados Unidos, fueron en parte de Asia, ya el mundo está cambiando, hay una globalidad, que todos se tienen que ir también adecuando a esa globalidad que va a romper esquemas de todo tipo. Ya hay una ruptura que se está iniciando, pero yo creo que, mira, un detalle importante, chiquito nomás. Miren, aquí hubo una consulta que recordaba recién Álvaro, una consulta que se hizo por parte de los municipios. Y acá no solamente fue un tema nacional lo que se consultó, si querían o no asamblea constituyente. Recuerden que también se preguntó sobre la SOFRI. Si la SOFRI, si querían los iquiqueños que fueran una empresa regional o nacional. También se preguntó sobre las utilidades de las empresas las transnacionales que operaban en Tarapacá, si querían que pagaran o no royalty. Imagínense esa consulta. Sí. Los iquiqueños respondieron que sí querían que pagara royalty, que sí querían una empresa regional de SOFRI, y también respondieron que sí a que Bienes Nacionales entregara terrenos a la municipalidad para construir viviendas sociales. Es decir, son temas locales en que ya
la ciudadanía se expresó en Iquique de manera mayoritaria y contundente. Es decir, yo lo que creo y lo que voy a seguir insistiendo es que acá el poder local tiene un rol claro como municipio constituyente. Acá existen los consejos comunales de las organizaciones de la sociedad civil, que es fundamental que entre a interactuar y fomentando la participación, y después que la participación se haya dado por parte de los vecinos y vecinas, por ejemplo, de Iquique, después están las consultas comunales, en que se le puede llamar al pueblo ahora a deliberar si quiere o no tal o cual cosa. Yo creo que aquí ya hay canales creados. No, lo que pasa es que las autoridades nunca lo han utilizado y no les interesa utilizarlo, pero cuando se ha utilizado, se han expresado los vecinos y vecinas. Ok, un minuto nada más, Álvaro, y un minuto también, Alejandro, porque se nos pasó ya volando el tiempo. Ya nos vamos. Hugo nos quitó todos los minutos, Hugo. Por formación familiar y de la casa, Reinaldo y Cristian, yo soy optimista. Así que eso no me lo quita nadie, si no, no hubiera presentado tampoco a esta elección. Y con esa cara voy a la convención, ¿no? Seguramente por ahí, por allá va a haber algunos personajes, pero yo creo que no hay que contaminarse en esa lógica, ni para allá ni para acá, pero yo creo que tenemos que construir un nuevo futuro. Y ojo, nadie tiene que llevarse la pelota para la casa. Yo creo que eso es lo más importante. Nadie tiene que llevarse la pelota para la casa, porque nadie sobra en esta convención. Nadie sobra en esta convención. Y sobre los remates nomás de Lugo, sobre el tema de las consultas, a mí me gustaría también que hicieran consultas de otro tipo también, hablando también del presupuesto, el tema de los problemas también importantes, como el tema migratorio, el tema de la seguridad pública, ese tipo de cosas que te golpea, que son prioritarias el día de hoy, cuando tú vas a conversar también con la gente. Gracias, Reinaldo, un abrazo. Gracias. Alejandra. No, me fui. En el tema, ayúdame con el último tema. Sí, no, en el fondo una reflexión final, digamos, de lo que va a ser el Cuco, me acordé, el Cuco. Yo creo que igual hay una campaña aquí para deslegitimar este proceso, o sea, de todas maneras. Yo les cuento que los primeros medios que a mí me llamaron, los medios, digamos, de los suplementos financieros, Diario Financiero, El Mercurio, La Segunda, qué sé yo, y preguntando por los temas de que la privatización, que el agua, que qué pensamos, etcétera, etcétera. Ya ahí hay ya una mirada, digamos, porque ellos llegan a un cierto tipo de lector. Y quizás esperaban que uno dijera vamos a romper con todo y no es la idea, ¿ya? Pero sí están haciendo esa campaña, hay fake news que están circulando de algunos constituyentes que son mentiras y donde dicen vamos a privatizar todo, o sea, desprivatizar todo y poco menos así de que les llegó la hora, ¿ya? Eso está circulando, no hay que negarlo. Y especialmente en Santiago con constituyentes de la lista del pueblo y todo. A nosotros todavía no nos consideran mucho. Yo creo que no, o sea, aquí todas y todos queremos igualar la cancha, ¿ya? Porque este país es demasiado desigual y yo creo que eso es lo que pretendemos, ¿ya? No venir a cortar cabezas ni nada, construyamos juntos un país más armonioso. Centrémonos en el buen vivir, ¿ya? Y eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que aunarnos todos y todas. Yo con eso me quedo. Muy bien. Bueno, Alejandra, Álvaro y Hugo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a tener espacio para seguir conversando, ¿cierto? Y ojalá que también puedan venir a las regiones, los convencionales, ¿cierto? Instalarse acá y participar con la ciudadanía. También es un anhelo, digamos, que se ha expresado y ojalá se pueda llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias también, Cristian Zamorano, por acompañarnos en el programa de hoy. No, gracias por la invitación, Renato. Masa Crítica en Iquique Televisión, un programa nuevo la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias.
necesitamos más que nunca. Usa mascarilla siempre. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.